Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades y que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vida para Todos, este programa que se emite de lunes a viernes a las 6 p.m. hora de Centroamérica. Damos gracias a los que nos acompañan en nuestro live stream, aquí en nuestro streaming en vivo, en nuestro Facebook Live. Federico Núñez. Gracias también a aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, Vida para Todos CR. Suscríbase a nuestro canal. No termine el año sin suscribirse a nuestro canal Vida para Todos CR. Allí está vibrando la campanita. Solo tienes que entrar a YouTube, tocas la campanita y quedas suscrito a nuestro canal. Y cuando levantemos un video, se te va a notificar de manera inmediata que subimos un nuevo video para que usted lo pueda ver. Muy bien. Le damos un gran cariño a la gente que nos ve, a todos los que nos miran, nos mandan cariños, abrazos, decirle feliz Navidad a todos los que no he saludado y también feliz Año Nuevo, que ya casi termina el año. Estamos terminando el año y estamos hoy en nuestro programa número 903. Vamos entonces a la palabra de Dios, que es lo que nos trae aquí en este día. Quiero leerles en el libro de Deuteronomio, estamos hablando en el libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, ¿sí? Uno de los 5 libros de Moisés, y dice la palabra en el capítulo 17, verso 18. Cuando el rey, escucha esto, cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios y cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. ¿Qué es lo que Dios está enseñando aquí? Algo que, mire, nosotros siempre decimos a los hermanos de la iglesia, hermano, usted tiene que tener una Biblia. Incluso más, hasta regalamos una Biblia para que no tengan que andar por ahí con un Nuevo Testamento, esos pequeñitos que regalan los Gedeones, que solamente Nuevo Testamento, o esos libritos pequeños como estos, que son nada más que salmos y proverbios y una parte del Nuevo Testamento, ¿no? Sino que regalamos a veces en la iglesia, los pastores regalan mayoritariamente, ¿no? O se consigue a escaso precio, barato, ¿no? Económico, Biblia para los hermanos, para que todos puedan tener su Biblia personal. La idea es que yo no lea la Biblia de mamá, que yo no lea la Biblia de papá, que yo no lea la Biblia de mi hermano, sino que yo tenga mi propia Biblia. Yo quiero tener mi Biblia personal. Y saben, cuando uno aprende a amar la palabra, uno quiere tener su Biblia personal. ¿Y de dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Bueno, déjeme decirle que ya en el Antiguo Testamento, ya Dios le estaba diciendo aquí le está dando órdenes a Moisés para que cuando tuvieran un rey, aquí está, mire lo que le está diciendo. Dice, cuando tomen posesión de la tierra que el Señor tu Dios te establezca, si alguna vez dices, quiero tener sobre mí un rey que me gobierne, esto es lo que debe hacer un rey, esto es lo que debe hacer un gobernante. Yo podría decir esto es lo que debe hacer un pastor, esto es lo que debe hacer un obrero, esto es lo que debe hacer un líder, esto es lo que debe hacer un levita, ¿no? Un levita, hablo de un músico, de un salmista, de un portero de la iglesia, de un diácono, de una diaconisa y de cada uno de los demás integrantes, líderes de jóvenes, de mujeres, cada uno de los denominados líderes o oficiales de la iglesia deberían tener su Biblia personal. Y uno dice, bueno, uno va a la iglesia y se levanta su Biblia y todos tienen su Biblia, ¿no? Todos tienen su Biblia. Bueno, hoy todos la tienen
en el celular, ¿no? La Biblia allí online. Todos tienen una Biblia. Pero Dios manda y le dice, cuando el rey tome posesión de su reino, escuche lo que Dios le manda hacer al rey, ya que en aquel tiempo no existía la posibilidad que hoy existe de que cada persona tenga una Biblia. En aquel momento de la historia que estamos hablando, porque estamos hablando de la historia, en aquel momento histórico, ¿no? Los levitas eran los encargados de que tenían los rollos, los pergaminos, ¿no? Los papiros que estaban envueltos allí en rollos, y también los cueros donde se escribían la ley en aquellos días. Pero eso era una exclusividad de los levitas. Ellos solamente eran los que leían. Pero Dios dice, si ustedes quieren tener un líder, escuche bien, un líder, llámese como sea ese líder, llámese pastor, llámese, no sé, apóstol, profeta, líder de jóvenes, maestro de escuela bíblica. Si ustedes quieren tener un líder al frente, porque el rey era un líder al frente de un pueblo, y un líder hoy es un líder que está a cargo de jóvenes, de la escuela bíblica, que está a cargo del discipulado, que está a cargo de diversas áreas de la iglesia. Un líder debería tener su Biblia personal, pero ¿para qué? Dicen, si levantan su Biblia, todos levantan su Biblia. El asunto es, ¿la leerán? ¿Conocerán el contenido de ese libro que tienen allí? Hay mucha gente que la tiene, pero no conocen el contenido. Mire lo que Dios le ordena al rey, al líder, a quien fuera el primer líder, a quien fuere, más adelante hay líderes que son reyes, ¿no? Pero al que fuera el líder, Dios dice, el que va a liderar al pueblo, dice, en cuanto al rey tome posesión de esa autoridad que se le va a delegar de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley. Él debe ordenar, dice, hagan una copia para mí, exclusivamente para mí. Un líder debe tener su propia Biblia. Un líder debe tener su propia Biblia para que pueda marcarla, leerla, conocerla, ¿no? A mí me gusta marcar la Biblia, la tengo toda marcada. Y algunos dirán, la Biblia es la palabra de Dios, pero es mía. Yo no la estoy prestando a nadie. Yo la marco para entenderla, la marco para leerla, la marco para reconocerla, ¿no? Y yo conozco las páginas de mi Biblia, las conozco porque es mi Biblia. Si por ahí me dieran otra, yo estaría un poco perdido. Pero yo conozco mi Biblia. Dice, cuando un rey tome posesión de su reino, ordenará que le haga una copia del libro de la ley que está al cuidado de los sacerdotes. Una copia. ¿Saben cuánto tiempo demandaba hacer una copia? Pero el rey tenía que tener una copia sin importar, y aquí no voy a hablar del tiempo del copista, sino que sin importar el tiempo, el rey tenía que tener una copia personal de la ley. Una copia personal, es decir, personalizada para él. ¿Para qué? ¿Para qué quería Dios que él tuviera una copia para él? Dice la Biblia, esta copia, escuche bien, esta copia, fíjense las cosas que dice, ¿no? Esto es importante porque hoy en día mucha gente tiene la Biblia, pero no hace lo que dice aquí. Dice, esta copia la tendrá siempre a su alcance. En primer lugar, siempre a su alcance. Es decir, no puede quedarse por ahí, me olvidé la Biblia, ¿no? Bueno, hoy nadie se olvida porque como todo el mundo tiene celular, todos la pueden tener en el celular, así que hoy poco y nada se olvidan de la Biblia. Pero hubo una época en que la gente iba a la iglesia sin la Biblia. Yo fui profesor de instituto bíblico y yo recuerdo que en un instituto bíblico donde vamos a aprender la palabra, había alumnos que iban al aula de clase sin su Biblia. Me pregunto a qué iban. A veces me pregunto, cuando un cristiano va a la iglesia sin su Biblia, me pregunto a qué va, qué va a leer. ¿Va a estar ojeando al vecino, así, mirando al vecino, al otro de acá al lado, o mirando al del frente, ¿no? O mirando para atrás para ver, pispear un poco, a ver a alguien que tenga la Biblia abierta, esperando que alguien me acerque la Biblia para leer?
Dice aquí, siempre tiene que estar al alcance, siempre. La Biblia tiene que ir siempre con uno, tiene que viajar con uno. Vas a viajar entre tus ropas, entre tus medias, entre tus camisas y tus pantalones, si sos un varón o una mujer, entre tus blusas y tus vestidos, tiene que haber una Biblia. Siempre tiene que haber una Biblia. Si uno es un líder, si uno está a cargo de gente, uno tiene que tener su Biblia, porque a la hora que de repente llegas a un lugar y dice, hermano, usted que es líder, usted que es obrero, usted que es diácono, usted que es esto, ¿por qué no nos comparte una palabra? Ah, no traje mi Biblia. Qué feo, qué feo, qué feo. Siempre tiene que tener alcance su Biblia. No voy a seguir más porque hay varios puntos. Dice, en primer lugar, esta copia la tendrá siempre a su alcance. Y segundo, la leerá todos los días de su vida. Esto sí que es importante, mucho más importante es porque si vos no la tenés a tu alcance no la podés leer. Si no la tenés a tu alcance, no la podés leer todos los días. La lectura de la Biblia no es solamente para abrirla el fin de semana en la iglesia, el domingo, cuando el pastor dice, abran su Biblia en el libro tal. No, la Biblia es para leerla todos los días de manera personal. Y si hay algo que te queda, que te marca, si hay algo que te llama la atención, pues marcalo con un resaltador, ¿no? Marcalo con un lápiz o lo que sea, pero marcalo. Si acá esta palabra me tocó, esta palabra es una palabra rema para mí, la voy a marcar, pero tenés que leerla todos los días. Es como el alimento. Es como el desayuno, como la merienda, como el almuerzo, como la cena. Tiene que haber una alimentación de la palabra. Las personas que no leen no se alimentan. Y si no la tiene, no se puede alimentar. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, voy rápido, dice así, escuche bien, dice, la leerá todos los días de su vida. Tercero, así aprenderá a temer al Señor su Dios. Yo no puedo tener temor de Dios, déjeme decirle, no puedo tener temor de Dios si no sé lo que Dios dice, si no sé las consecuencias de mis actos, si no sé qué va a pasar en las consecuencias de mis acciones. Yo no puedo tener temor de Dios. Yo tengo temor de Dios cuando yo sé que la palabra dice que el que comete pecado, ¿sí?, se hace enemigo de Dios. Entonces, wow, yo ahí te empiezo a tener temor de Dios. Que el pecado te lleva a la muerte. Empiezo a tener temor de Dios. Pero no puede haber temor de Dios sin conocimiento. Fíjese que es importante, habla del rey, habla del líder, habla de la persona que está a cargo en la iglesia. Un líder que no conoce la palabra no es un buen líder. No va a ser un buen líder porque no la está leyendo todos los días y porque no va a tener temor del Señor. Algunos dicen, pero el pastor nada más debería tener conocimiento. No. Dios le está diciendo aquí al líder, al primer líder que tenga, dice, el primero que ustedes pongan delante de algo, a ese háganle una copia personal, para que él tenga la Biblia todos los días de su vida y aprenda a temer al Señor su Dios y cumpla fielmente los mandamientos. Cumpla y tema al Señor, aprenda a temer, y dice luego, y cumpla fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Déjeme decirle que si no la tenés a tu alcance, déjame decirte que si no la tenés a tu alcance, que si no la lees todos los días, no vas a aprender a temer al Señor, mucho menos todavía a cumplir, porque si no la sabes, ¿qué vas a cumplir? He ahí el gran problema de la iglesia, el gran problema de los creyentes de hoy, que no conocen la palabra, no temen al Señor, viven una vida ligera, una vida liviana, no cumplen todas las palabras de esta, dice todas las palabras, escuche bien, todas las palabras, hay que conocerlas, todas las palabras de esta ley y precepto. Y usted me dice, pero pastor, la Biblia tiene 66 libros, hay un montón para aprender. Bueno, poco a poco. Poco a poco, escuché a alguien que dijo, poco a poco se pela un coco. Pero si usted no la lee, no la va a aprender ni poco.
Si usted no la lee, no va a conocer nada. Una vez se dice, wow, qué descubrimiento esto que acabo de leer, y he tenido la Biblia 20 años en mi mano y nunca la he leído, porque nunca la he leído. Acabas de hacer un descubrimiento después de 20 años. No debería suceder eso. No debería suceder que una persona aprenda la Biblia solo cuando va a un instituto bíblico y ahí abren su Biblia y después no la abren nunca más. La Biblia es un libro que debe ser leído por todos. La Biblia es un libro que tiene que ser leído, pero por absolutamente todos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que leerla toda? Porque la Biblia dice allí en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios, el líder, el rey, no sé, el que está a cargo, el encargado, el portero, el que barre, el que limpia, a quien se le ha delegado algo, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, cuando se te demande, ¿no? Porque a veces la persona dice, ay, dice, el pastor me encomendó, dice que ahora yo fuera a ayudar en un anexo y no estoy preparado, y hace 20 años que está en la iglesia. Por eso no está preparado, porque no lee la Biblia. La Biblia es un libro para leerlo. La Biblia es un libro para leerlo, no es un libro para echar demonios, poniendo la Biblia sobre el pecho de alguien para echar demonios. La Biblia hay que conocerla, es la palabra de Dios, es útil, dice la Biblia que es útil. Tenemos que decir, Señor, gracias porque tú me has dejado una palabra tremenda para que yo pueda usarla para gloria de tu nombre. Pero si no la usamos, ¿no? Decía el salmista, tu palabra es una lámpara a mi camino, es lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Uno tiene que tener ese texto y decir, Señor, ¿cómo voy a llevar una vida íntegra si yo no conozco la palabra? ¿Cómo voy a llevar una vida de santidad si yo no conozco la palabra? No se puede llevar una vida íntegra, ni se puede llevar una vida de santidad. Porque hay que recordar, todo lo que se dice, mire, hoy se escriben un montón de cosas en internet y te mandan cuadrito que dijo Spurgeon. Leen más a Spurgeon que la Biblia. Tienen más dicho de Spurgeon. Yo no sé si en verdad Spurgeon escribió tanto, pero ponen la foto de él con algunas cosas, ¿no? Yo no sé si ya leen más Spurgeon, ¿no?, que la Biblia. Hay que leer más la Biblia, que no digo que no hay que leer Spurgeon. Es un siervo de Dios y hizo cosas maravillosas y escribió cosas muy lindas, pero hay que leer la Biblia. La Biblia tiene que ser nuestro libro de cabecera. Lo dijo Dios, dice, cuando el rey tome posesión tiene que tener una Biblia personal. Hágale una Biblia personal para él, hágale una ley para él. Si él quiere escribirla, si él quiere rayarla, si él quiere marcarla, pues esa va a ser la de él. Así que haga lo que quiera, pero quiero que la lea. Dice, quiero que la lea, quiero que la tenga, quiero que tema, aprenda a temer al Señor, quiero que cumpla estas palabras y quiero, dice, ¿y qué va a pasar si hace estas cosas? Fíjense lo que dice, lo voy a leer el último versículo aquí, por cuestión de tiempo lo voy a leer rapidito, ¿no? Le voy a leer aquí rapidito lo que dice, mira lo que dice. Dice, no se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia, escuche bien, reinará por mucho tiempo. Es decir, tu liderazgo va a ser más largo si eres sabio en conocer la palabra. Querido amigo, consiervo, no te alejes de la palabra, no te alejes de la palabra, porque la palabra es vida para todo aquel que la conoce. Te mando un gran abrazo. Te dejo esto para que reflexiones en el nombre de Jesús. Chao.